Queridos míos, amémonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, pues Dios es amor. Miren cómo se manifestó el amor de Dios entre nosotros. Dios envió a su Hijo único a este mundo para que tengamos vida por medio de Él. En esto está el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo como víctima y por nuestros pecados. Queridos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos mutuamente. A Dios no lo ha visto nadie jamás, pero si no nos amamos unos a otros, Dios está entre nosotros y su amor ha llegado a la plenitud en nosotros. ¿Y cómo sabemos que permanecemos en Dios y Él en nosotros? Porque nos ha comunicado el Espíritu. Pero también hemos visto nosotros y declaramos que el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo. Quien confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Por nuestra parte, hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Dios es amor, el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en Él. Cuando el amor alcanza en nosotros su perfección, miramos con confianza el día del juicio, porque ya somos en este mundo como es Él. En el amor no hay temor. El amor es perfecto, echa fuera el temor, pues hay temor donde hay castigo. Quien teme no conoce el amor perfecto. Amémonos pues, ya que Él nos amó primero. Si uno dice yo amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso. Si no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. Pues este es el mandamiento que recibimos de Él. El que ama a Dios, ama también a su hermano. Palabra de Dios. Muy bien. Dios es amor. Y por lo tanto nosotros debemos amarnos. Ya nos lo dice en la primera carta de San Juan, muy específico, muy claro, ¿verdad? Que nos tenemos que amar los unos a los otros. Donde hay temor, que tenemos miedo, ya estamos ahí en el castigo. Todo aquel que cree en Dios, todo aquel que ama a Dios, Dios permanece en él. Pero el que no lo ama, aunque diga palabras, porque decimos, sí, yo lo amo, sí, yo creo en Diosito, yo me persino, yo hago el rosario, yo escucho la palabra de Dios, yo voy todos los domingos a la misa, yo voy todos los domingos a la celebración, yo vengo a la oración, yo asisto a la hora santa. Todas nuestras actividades como hijos de Dios decimos eso, pero eso no es suficiente. No es suficiente estar nada más haciendo oración, escuchando la palabra de Dios y de mí no hay conversión, ¿sí? Eso es lo que a Dios más le interesa, quiere que nosotros nos conviertamos. A ver, si yo hago oración, pero mi vida sigue siendo la misma, soy el mismo soberbio, el mismo egoísta, el mismo que estoy en la división, etcétera, el mismo mentiroso, sigo con mis mentiras, con mis discordias, con mis calumnias, pero yo hago oración. Yo digo, yo amo a Dios. Cuando hacemos todas esas cosas que van en contra del plan de salvación, es mentira. Ya lo dice la carta de San Juan, eres un mentiroso. Si no amas a tu hermano, a quien lo ves, nos estamos viendo, y a Dios que no lo ves, dices que lo amas. Dice, eres un mentiroso, ¿sí? Así que no nos engañemos nosotros mismos con esa actitud.
Si nosotros decimos que amamos a Dios, pues tenemos que demostrarlo. En la oración es el medio importante para demostrarlo, porque la oración va a obrar en mí cuando yo abra mi corazón. Cuando yo diga, Señor, aquí estoy, como la Virgen María, hagas en mí tu voluntad. Cuando nosotros lo hagamos en una práctica, en una realidad, y ser sinceros, entonces sí, Dios va a obrar en ti. Pero cuando tu corazón está cerrado a la voluntad de Dios, a su amor, Dios no puede obrar en esa persona. Así que ahí nos equivocamos. Aunque yo haga lo que yo haga lo que me venga en gana, lo que yo quiera, yo de todas maneras, yo creo en Dios y Diosito me va a entender. Luego nos acomodamos. Pero con Dios no se hace así. Con Dios no se hacen las cosas de esa manera. No, exactamente, no se juega. Muy bien. Así es. Perfecto. Entonces, eso es lo que nos dice hoy la primera carta de San Juan. Estamos lejos de lo que nosotros profesamos muchas veces cuando somos egoístas. Seguimos siendo los mismos egoístas. Igual. Pero yo rezo. Yo voy al rezo hasta corriendo, voy al rosario. Cuando un rosario de difuntos. Mucha gente va y sí, mira cómo se aprieta. Y corriendo. Y voy pronto porque voy al rezo. Ya se me hizo tarde y vámonos. Presurosas. Pero el asunto es de que debe haber una conversión. ¿Qué pasa en un rosario de difuntos, privado o particular? Nada más rezan y ya, es todo. Sin entender. Sin anunciar la palabra de Cristo. ¿Cómo se vive ese rosario? Ese santo rosario, ¿verdad? ¿Cómo se va a vivir así? Si nomás rezo corriendo, no le doy sentido, no hago pausas, no hago por lo menos una reflexión, leer un texto bíblico corto, a ver qué nos dice Jesucristo. Es que no puede haber iglesia sin Cristo. De ninguna manera. Si somos iglesia es por Cristo. ¿Por qué nos las dio? Nos las regaló. Es esta casa donde vivimos todos, donde asistimos. Entonces ahí está el punto importante. Dios es amor y es fuente de amor. Entonces ahí está lo que hoy la primera carta de San Juan nos está diciendo. No puede haber temor en nosotros, sino fe, creerle a Cristo, porque el temor no es de Dios, el temor es del mal. Y si estoy temeroso, estoy en mi propio castigo, porque yo le creo al temor, no le creo a Dios. ¿Sí? Y ese temor nos envuelve y se convierte en un miedo tremendo, que nos aterra. Ahí viene luego la depresión, ahí viene el estrés y todas esas cosas que se vienen derivando de esa situación. ¿Sí? Yo creo en Jesucristo, yo creo en Él. También puedo decir que le tengo no miedo a Dios, le tengo temor, que ahí es muy diferente. Miedo no. Hasta Dios nos pide que no tengamos miedo. Dice, no tengan miedo, que yo estoy con ustedes. Por eso, Dios es fuente de amor. Bien. Ahora, cuando recibimos la Eucaristía, cuando vamos a comulgar, también es un dato importante que debemos de saber. Si yo comulgo, debo estar consciente que al comulgar estoy recibiendo a Jesucristo en su cuerpo y en su sangre. Porque Jesucristo nos vino a salvar a ustedes y a mí, a todos. Y ahí está Jesucristo en la cruz, ahí está. Ahí está Jesucristo crucificado. Y no nada más está ahí, o a alguien se le ocurrió ponerlo. No, porque esa fue una realidad.
Jesucristo murió por nosotros. Ahí tenemos al Padre Jesús, Jesucristo, cargando la cruz. Todo lo que Él sufrió por nosotros, por la salvación de todos, esa fue la causa. Bien, ahora lo que vamos a comentar es lo siguiente. Voy a hacerles una pregunta y vamos a ver qué respuesta damos. ¿Comulgar es bueno o es malo? Muy bien. Comulgar es bueno. Muy bien. Seguimos adelante. Pero depende cómo lo hagamos. Eso es muy importante, porque si yo estoy comulgando, depende cuál va a ser mi actitud. ¿Sí? Porque no es nada más comulgar. Y ya. No nos estamos comiendo un bolillo con relleno o cualquier comida. Ya me la comí y ya. ¿Se acabó? No. El pan que recibimos del cielo, el pan sagrado, que es el cuerpo y la sangre del Señor, es para nuestra salvación. Es para nuestra conversión. Por eso la palabra de Dios es principal en nuestra vida. Si no la escuchamos, ¿cómo vamos a vivir? ¿Qué gracia vamos a recibir el día que vayamos a partir de esta tierra? ¿Cómo nos vamos a encontrar ante Jesucristo? A ver qué pasó contigo, qué pasó con ustedes. Te envié a hacer esto y ¿por qué no lo hiciste? Y a todos nos envía. Dios nos envía a todos y nos da a conocer su palabra. Vayan por todo el mundo y anuncien mi nombre. Y a ver por qué no lo hicieron. Quizás unos lo hicieron y otros no. Es que Señor, es que no tuve tiempo. Órale, no tuve tiempo. Muy listo Él. Que Dios nos dijera a nosotros, yo tampoco tengo tiempo. ¿Qué pasaría con nuestra vida? ¿Qué pasaría con el mundo? Con todo en torno a lo que nos rodea. ¿Qué pasaría con eso? Todo se moriría, todo. Si yo dijera, pues ahí los dejo. Pero Dios no actúa de esa manera. Dios es bueno. Dios es Padre de buenos y de malos. Pero también vamos a seguir entendiendo la Eucaristía, la comunión que recibimos los domingos. Bien, seguimos adelante. Hay un santo que nos da una definición, una raíz muy profunda, que es Santo Tomás de Aquino. Dice el Señor que en la Eucaristía se da a los buenos para dar su gracia y salvación. Para eso se da Cristo. Por eso murió Jesucristo por nuestra salvación. Si no, ¿qué pasara con nosotros si no hubiera sucedido? Que Cristo hubiera sido un Jesús miedoso. No, pues mejor yo ya me voy. Me retiro. Sin embargo, Jesucristo enfrentó al mundo. Lo enfrentó. Por la salvación de todos. Sí. No es como nosotros, que no vengo a escuchar la palabra de Dios. Traiciono a Jesucristo. Lo estoy traicionando. Casi como el Judas Iscariote. Casi, no igual. Pero sí lo traiciono. Lo estoy traicionando cuando no quiero escuchar su palabra. O cuando está por encima otras cosas que considero que son más importantes que Cristo. ¿Sí? Que así yo lo creo humanamente, pero no es así. Porque no escuchamos a Dios quizás. Bien. Ahora, y por el otro lado, si yo comulgo y sigo haciendo mis cosas, sigo siendo el mismo egoísta, sigo siendo el mismo envidioso, el mismo mentiroso, pero yo estoy comulgando. Esos se van o nos vamos a ir, si lo hacemos de esa manera, a la condenación. Se condenan. Aunque estén recibiendo la Eucaristía, no le hace, pero se están comportando de una manera que no es la correcta, como nos indica Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad,
la resurrección y la vida. Y nosotros despreciamos esa vida. La vida es Cristo, en su cuerpo, en su sangre, esa es la vida. Esa es la gracia que Jesús nos está dando. Nos la estamos perdiendo, Muchos se la pierden, la verdad, porque ya no habrá oportunidad. Después de morir, olvídense. Ya no habrá oportunidad. Ya una pregunta, Angelito, ustedes que son más. Ajá. Que dice que nosotros cuando vamos a comulgar, que nos debemos de confesar para pasar a comulgarse. Sí. ¿Tú qué dices, señorita? Pues sí, así es. Nos tenemos que confesar. Cada 6 meses. Y dicen que porque nosotros no lo puede pasar mujeres más. cometemos el peor de los errores ante la presencia del Señor, porque nos admiramos o nos aterra ver cuando una persona muere, pero muere por una arma de fuego. Decimos, ¿por qué? Pero nosotros dice que cada día no hacemos otra cosa más que con la lengua matando también, porque la lengua no la podemos dominar y de todos hablamos, de todo hasta de lo que no nos interesa. Bien. Pero si yo comulgo en pecado mortal, estoy cometiendo un gravísimo sacrilegio. Es peor que yo tomara la hostia, dice Santo Tomás de Aquino, consagrada y la lanzara a la basura. Porque una sola comunión en pecado es peor que el beso de Judas Iscariote. Es peor. Es peor que el beso de Judas Iscariote. ¿Por qué nos dice esto Santo Tomás de Aquino? Que es peor que la hostia, como que yo la tiro a la basura. ¿Por qué? Porque no la estoy valorando. Porque no estoy amando a Dios. Porque es falso que yo recibo la Eucaristía, la comunión, pero sigo siendo el mismo o la misma. Sigo siendo la misma. El mismo prepotente, el mismo soberbio, grosero, con mis modos bien feos, ¿verdad? Y todo eso, y yo estoy comulgando. No saludo a nadie, los veo con desprecio, soy muy arrogante. Entonces, ¿cómo está esto que yo estoy recibiendo la comunión? Pero para recibir la comunión yo necesito confesarme. Me confesé, ya estoy comulgando y sigo siendo el mismo diablo en persona. ¿Sí? Entonces, esa es la palabra. Ok, entonces, Judas traicionó al Señor, claro, pero no lanzó a nuestro Señor al lodo del pecado. Él lo traicionó ¿con cuántas monedas o cuántos pesos? 30, pero no lanzó al Señor al lodo. ¿Sí? El error de San Judas, de Judas Iscariote fue ese, la traición, que ahora sí se vendió su dignidad, no le importó Cristo y se vendió por 30 monedas, por dinero. ¿Sí? Bien, seguimos. Ahora, llegando al fondo del pecado, cuando yo no estoy arrepentido, pues claro que voy a caer en mi pecado. Estoy comulgando en pecado. Esa es la situación. Cuando yo comulgo, estoy comulgando en pecado cuando mi corazón va a ser el mismo. Y Dios ya lo sabe. Dice el profeta Jeremías, antes de que tú nacieras, yo ya te conocía. Así que Jesucristo ya sabe tu pensamiento y tu corazón, lo que sientes, ¿sí? Así que a Él no lo podemos engañar. Ahí está lo que hoy, la primera carta de San Juan, de verdad que nos deja sorprendidos, la verdad. Es muy claro, es muy clara la palabra de nuestro Señor, ¿sí?
Entonces, ¿cómo le vamos a hacer aquí? Tenemos que venir a escuchar a Dios, a escuchar su palabra primeramente. No puede suscitarse los sacramentos, el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. No nomás se los inventaron. No. Esto parte desde Cristo, desde su palabra. Surgen los sacramentos. Ahora, ¿qué es un sacramento? Es una acción de gracia. Es una acción de gracia, de comunicación con los demás. El que está bautizado debe venir a escuchar a Dios, es su obligación. Y todos, en su mayoría, en nuestra comunidad estamos bautizados, pero no convertidos. Tristemente no se prepara como se debe preparar a los que se bautizan, a los que van a ser confirmados, a los que van a hacer su primera comunión, porque aquí estuvieran con nosotros. Necesito hablar con la verdad y con la realidad. ¿A dónde están ellos? ¿Cómo se están preparando en los sacramentos? Escucho a algunos niños que fueron ya confirmados con unas groserías. ¡Qué decepción! Y únicamente cuando nos queremos bautizar o confirmar o hacer la primera comunión, queremos nada más el comprobante. Queremos el documento de la parroquia, el certificado, nada más. Lo demás no nos interesa. Qué triste es eso cuando lo vemos de esa manera. O los que se van a casar también quieren el certificado de matrimonio porque les urge, porque es un requisito que le están pidiendo. Y por eso le urge tanto, ¿verdad? O asiste la preparación por eso nada más. No por su salvación, no por su conversión, sino por el documento. ¿Sí? Yo recuerdo que nos dio un curso el padre Orbelín en Gloria esté, dio un curso sobre eso, nos explicaba eso, padre Orbelín Jaramillo. Sí, entonces, imagínense que únicamente nos preocupe el documento, nada más. Eso no nos va a salvar, el documento no nos va a salvar. Si yo ya recibí los sacramentos, pero no asisto a escuchar a Dios, ¿de qué me sirvió? Todos con su velita, todos de blanco, que el chocolate y todo lo demás. Eso no funciona. Aquí lo que va a funcionar es la conversión. ¿Sí? Y yo os hago la pregunta, ¿a dónde están los que fueron bautizados, fueron confirmados, hicieron su primera comunión? Dios los quiere aquí. Aquí los quiere el Señor. Escuchando su palabra. Ese es el detalle. Ese es el detalle. Que aquí tienen que entrar tanto los padres, tanto los padrinos que tienen responsabilidades y la persona que los preparó. Si la persona que los preparó quizás no los preparó como debe ser, no cumplió con su función, ahí está la falla. Porque en el caso de una persona responsable en eso, tiene que decirles, tienen que asistir a la celebración, tienen que insistir, tienen que ir a la oración. O sea, todas esas cosas que nos relacionan con Dios no se hacen presentes, porque no se les dijo. Y menos los padres que no asisten quizás, ni les dicen. Sí, entonces ese es el detalle. Tiene que ver todo. La catequista, tiene que ver los niños, los padres, los padrinos. No nomás voy a ser padrino y me pongo ahí ya muy chulo el padrino. Pues ya le di su regalo, yo ya cumplí. No, eso no es todo. A Dios eso no le interesa, lo que le hayas regalado. A Dios no le va a interesar que vayas de blanco y con una vela y ya. Fue todo.
Eso a Dios no le va a interesar. A Dios lo que le va a interesar va a ser la conversión y mucho menos le va a interesar el certificado de confirmación o de comunión. No, a Dios le interesa nuestra conversión, no el documento. Porque el documento no nos va a salvar. El documento queda inscrito en un acta de la parroquia, nada más. Van y se busca el libro y ahí lo vamos a encontrar, que está ahí asentado, que está ahí registrado, que efectivamente fue bautizado, fue confirmado y que hizo su primera comunión. ¿Sí? Es lo único. Y ahí es importante hacer presente la salvación, nuestra conversión, sino a dónde está el amor que tenemos a Dios. Es menester que sigamos trabajando con nuestros hijos, con los que ya están confirmados, seguir trabajando con ellos, los padres, seguir invitándolos. ¿Sí? Es importante todo esto. También quiero hacer la invitación al comité de la capilla. Deben asistir también a escuchar la palabra de Dios. Aquí está nuestra hermana Mandy. Ella está cumpliendo con eso. Pero hay que invitar a los demás integrantes que se preocupen, porque no es nada más hacer que hacer. Gracias a Dios nos dan el pozolito, nos invitan, nos comparten, que Dios los bendiga. Eso está muy bien y Dios lo toma en cuenta, porque todos le entramos pues a la pozoleada y eso es bueno, qué bueno, gracias a Dios, que Dios les da fortaleza. Pero también quiero hacer hincapié que nos tenemos que preocupar por nuestra formación espiritual. No, porque la palabra de Dios no es cuestión de comida o bebida. No, eso no nos va a salvar. Eso no nos va a salvar. Nos va a salvar su palabra. Claro está que Dios es agradecido, nuestro Dios. Es muy agradecido nuestro Padre, porque nos da la oportunidad, toca el corazón de la gente coopera, participa con las celebridades que hemos tenido, que vamos a tener enseguida. La gente participa, porque Dios toca los corazones. Pero eso no es todo. Dios también toca para que escuchemos su palabra. Eso es lo más importante. Y esa es la fiesta mayor, escuchar su palabra. ¿Vale? Por eso hago la invitación para que también nuestro comité, la mayoría, porque son varios integrantes, bendito Dios, para que se integren, asistan a la oración, porque no pueden vivir sin Cristo. Por eso vuelvo a repetir, no es cuestión de comida. Sí, nuestra función es hacer de comer, preparar toda la comida para la comunidad, para compartir. Eso no es todo, no. Lo primero es la palabra de Dios, ¿sí? Todo va de la mano, todo va en asociación. Pero sí, lo primero es lo primero. ¿Correcto? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.